día complicado. Gracias, Señor, porque podemos adorarte en medio de las complicaciones y en medio de todo lo que pasa, podemos adorarte y bendecir tu nombre. Bueno, vamos a levantar la ofrenda. Mientras tanto, les pido disculpas porque hubo un problemita con el otro Wi-Fi y entramos en el Wi-Fi viejo y se cortó la comunicación. Así que ahora estamos bien. Esperemos que todo salga bien a partir de ahora. Vamos a orar con la ofrenda y ahí lo veo a Jorge. Bienvenido, Jorge. Sabemos que estás con un resfrío ahí, vamos a orar por vos, Jorge. Vamos a orar por el papá de Jessica también, que sabemos que no lo pudieron operar porque tenía la presión muy alta. Y bueno, oramos por todos los enfermos, ¿qué les parece? Y de paso por la ofrenda. Señor y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta ofrenda que se ha levantado, Señor. Te pedimos que vos obres para que se puedan cubrir todos los gastos de la iglesia, todos los gastos de la escuela, del jardín, del renuevo. Obra con poder, Señor. Obra con poder para la gloria de tu nombre. Y te damos gracias, Señor. Papito querido, queremos bendecir no solo a los que nos están viendo a través del Zoom, sino a los que nos van a ver después a través de la grabación. Señor, y oramos por todos los enfermos, oramos por cada uno, Señor, por Jorge, que nos decía que estaba resfriado, que estaba con tos. Señor, bendecilo, gracias porque ahí lo vemos. Bendecimos, Señor, al papá de Jessica, Señor, pedimos sanidad sobre su ojo, sobre la mamá también, Rosenda, que vos estés obrando para que muy prontito pueda salir, Señor, del hospital. Un milagro creativo te pedimos por Rosenda. Y así por todos y cada uno. Sabemos que hay varios que están pidiendo oración, Señor. Yo no los recuerdo en este momento, pero te pedimos tu bendición y tu ayuda para cada uno de ellos. Gracias, Señor, gracias por la ofrenda, gracias por la vida de cada uno. Y muchas gracias, Señor, también por los músicos, porque nos han bendecido con canciones y al final le vamos a pedir una más. Amén. Bueno, gracias, chicos. Vamos a la palabra de Dios. Tenemos un temita que si quieren pueden tomar asiento, no hay problema. Tenemos un temita que viene a cuento por todo lo que se está viviendo en el país. Los problemas que tenemos, los problemas que estamos teniendo como personas, como empleados, como docentes, como gente, no solo nosotros, sino toda la nación. Estamos viviendo un tiempo difícil. Con esto de la pandemia, y bueno, que algunos dicen que se muere mucha gente, otros dicen que no es cierto, que se están muriendo, pero no tanto por COVID. Bueno, no vamos a entrar en ninguna discusión porque no somos científicos y no conocemos del tema. Así que sobre eso no vamos a opinar nada. Pero sí vamos a opinar sobre lo que la Iglesia tiene y puede hacer. Y para eso yo los llevo a reflexionar un poquito sobre lo que dice la palabra de Dios. A ver si les puedo mostrar lo que me traje preparado. A ver si está aquí. Aquí está. F5, ahí está. No sé si se ve bien, se ve bien. Bueno, los discípulos no pudieron. Ese es el tema. A veces podemos y a veces no podemos. A veces podemos convocar gente y se reúnen 1000 personas. Y a veces no podemos convocar a 15 ni a 20. Y a veces podemos llegar a fin de mes con el sueldo y a veces no podemos. Y no nos damos cuenta por qué no podemos. ¿Por qué no? Si mi sueldo es razonablemente bueno,
estoy trabajando, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no puedo? Bueno, quisiera llevarlos a meditar con la palabra de Dios algunas experiencias. Miren, dice que en algún momento el Señor Jesús envía a 70. Envió a sus 70. Se ve que eran los privilegiados, los más cercanos del Señor. Y dice que los envió de 2 en 2 y los envió a los lugares que Él iba a visitar después. Y la experiencia de los 70 fue que ellos salieron de 2 en 2, hicieron todo lo que Jesús les había mandado, les dijeron que Jesús les había dicho que sanen a los enfermos, que liberan a los endemoniados, y ellos lo hicieron. Y cuando vuelven, dice Lucas 10:17, volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, reconocían que había poderes demoníacos. De la misma manera, hoy podemos decir que hay poderes demoníacos. Lo vemos, lo estamos experimentando. Hace falta leer el diario nada más o mirar las noticias en la televisión para darnos cuenta de que hay poderes demoníacos en todas las cosas. En todas las cosas. Ahora, estos dicen, los demonios se nos sujetan, pero en un momento Jesús hace algo muy especial, Jesús se transfigura delante de 3 de sus discípulos. ¿Qué quiere decir se transfigura? Se muestra con una luz resplandeciente, como realmente es el Hijo de Dios, se muestra en gloria. Y cuando bajan del monte donde estaban, miren lo que pasa. Después de la transfiguración, Lucas 9:40, había alguien ahí con alguien enfermo y le dice, rogué a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Los mismos 70 que antes vimos que habían sujetado demonios, aquí, un poquito antes, porque es un par de capítulos antes, dice que no pudieron. Y siguen diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. ¿Por qué a veces oramos por alguien y se manifiesta un milagro tremendo? Hoy estaba viendo un grupo de Chaco que están haciendo lo que se llama Invasión del Amor de Dios y contaban que a partir de que empezaron a orar en Invasión del Amor de Dios, empezó a caer aceite y mostraron ahí la foto de una mano llena de aceite. Y cuentan de sanidades milagrosas, sordos que oyen, ciegos que ven. Y uno dice, ¿por qué algunos pueden y otros no pueden? Nosotros fuimos a orar por tantas personas, en el hospital, en sus casas, en distintos lugares. Y algunos se sanaron, pero muchos no se sanaron. No le han podido sanar. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta que yo me hago? Y seguimos estudiando Mateo 17:21, dice, pero este género, fíjese, hay distintos géneros de demonios. No sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Distintos géneros de demonios. Si van al libro de los Efesios, no vamos a ir ahí ahora porque no quiero hablar del enemigo, sino del que los vence al enemigo. Ahí dice que Satanás tiene distintos géneros. Tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos demonios de alta jerarquía no salen sino con oración
y ayuno. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, acá Jesús nos dice, hay tres condiciones para estos niveles. Hay niveles, nivel individual, nivel territorial, nivel mundial, pero hay tres condiciones: oración, ayuno y fe. Oración, ayuno y fe. Tenemos que ejercitarnos en esas tres áreas. Seguimos leyendo Mateo 15:22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Hoy en día hay gente que habla de los demonios comúnmente, pero lo hablan como si fuera una novelita, se divierten, se ríen, se juega. Y un poco la intención del diablo es esa. A los que no creen, el diablo les hace creer que no existe. Y a los que sí creen, les hace creer que es farra, que no se puede, que con él no se puede, y que él les puede dar poder y que les puede dar una posición, una ubicación. Pero acá viene una mujer, una extranjera, alguien que no debería estar allí, porque en esa época no se había habilitado todavía el tema de los gentiles. Estaba todavía el mensaje limitado a los judíos, a los hebreos. Pero esta mujer tenía un problema. Su hijo estaba gravemente atormentada, mi hija, por un demonio. ¿Y qué pasa? He aquí, la liberación es el pan de los hijos, puse yo. Respondiendo Jesús les dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué le decía esto? Porque, como yo decía recién, en esa época, la predicación en los primeros tiempos, antes que se fundara la iglesia, era para el pueblo hebreo nada más. Los demás, de acuerdo a lo que eran las tradiciones judías, eran considerados perros. Nosotros, los gentiles, antes de Jesús, éramos considerados como perros. Entonces dice, no está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Le está diciendo, vos no sos del pueblo de Dios, vos sos una extranjera, vos no te corresponde. Y ella le dice, sí, Señor. Miren qué hermoso, ¿no? Dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, aunque a mí no me corresponda, yo me postro, me tiro en el piso y le digo, Señor, considérame como un perrito, como una hormiga, si querés, pero concédeme la vida a mi hija. Porque mi hija te necesita. Entonces respondiendo Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo les hago reflexionar en esto. Lo que en aquel momento era judíos y gentiles, hoy es creyentes y no creyentes. La salvación es para los creyentes, los que tienen a Cristo en su corazón, los que han entregado su vida a Cristo, no solamente por conocimiento, no solamente por haber hecho una oración, sino entregaron su vida, reconocieron el señorío de Jesucristo. Y por el otro lado están los que no creen. No creen. Para mí eso no. Entonces, esos que dicen que no lo creen, son como los perrillos de aquella época. Son los que van a ir al infierno. Sin embargo, Jesús nos enseña que cuando hay fe suficiente en alguien, Él toca a un no creyente y lo puede sanar. Hemos tenido montones de ejemplos de gente que vino, recibió sanidad y se fue y no vino más.
Y decimos, pero qué desagradecido. Bueno, el Señor lo juzgará, yo qué sé. A lo mejor están en otra iglesia o a lo mejor no están en ninguna. Pero Dios obró de la misma manera y la liberación es el pan de los hijos. Nosotros no le ministramos liberación a nadie si primero no le predicamos el Evangelio. Si primero no le invitamos a entregar toda su vida a Cristo. Señorío de Cristo. Es imprescindible, es imprescindible. El Señor no te ofrece las migajas del suelo. El Señor hoy te está ofreciendo una vida abundante. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y seguimos ahora con la experiencia de Pedro. El apóstol Pedro dice, charlando con Jesús, el que dice Jesús, charlando con Pedro, al revés. Yo también te digo, tú eres Pedro. Pedro es piedra. Sobre esta roca, que es algo más que piedra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Cuál era la roca? ¿Cuál era la roca? La roca era Cristo, porque unos versículos antes, Pedro había reconocido a Jesús como el Mesías, lo había reconocido como el Salvador del mundo, lo había reconocido y no porque Jesús se lo dijo, sino porque se lo reveló Dios. Entonces Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, vos sos una piedrita pequeña, pero sobre esta roca, sobre esta afirmación que vos hiciste, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá tenemos otra condición para la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Sujeción a la iglesia. El Señor dijo que Él era la cabeza y nosotros la iglesia, nosotros el cuerpo, y los demonios están debajo de los pies del cuerpo, no del pastor, no del miembro, del apóstol o del profeta. Está debajo de los pies de la iglesia, como cuerpo, como cuerpo. Ahí está el poder de la iglesia. Tenemos que estar sujetos a Cristo, la cabeza, y sujetos a la iglesia para tener autoridad sobre los demonios. Si no, no la tenemos. Además de cumplir con las otras cosas que dijimos antes. Mateo 16, 19 sigue diciendo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, aquí el Señor le da a Pedro y a la iglesia la capacidad de atar y desatar. ¿Qué es lo que podemos atar? Y todas las obras de maldad, todos los espíritus inmundos, todo lo que es malo, lo que está corrompiendo la sociedad. Podemos atar todos los virus, las enfermedades, todo lo que es malo lo podemos atar, pero podemos desatar bendición sobre las personas. Y la palabra de Dios nos enseña que la iglesia tiene esa autoridad de atar y de desatar, no individualmente, sino como cuerpo. No es el llanero solitario. Acá el llanero solitario no corre. En la iglesia es un cuerpo y todos tenemos alguna misión en este cuerpo. Veamos otro ejemplito más, cortito. Un endemoniado ciego y mudo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y veía, ¿será este aquel hijo de David? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién vamos a hacer la obra que Dios quiere que hagamos? Si la hacemos en el nombre de Jesús, tenemos autoridad. Si la hacemos en el nombre nuestro personal, no solo no tenemos autoridad, sino que nos estamos exponiendo al garrotazo que viene del otro lado, porque es como que si yo soy parte del cuerpo, pero me salgo del cuerpo para hacer la obra por mi cuenta,
estoy sin protección, no estoy en el cuerpo. Entonces, dice ahí, un endemoniado ciego y mudo. ¿Yo puedo orar por un ciego y mudo? Sí, puedo orar. Sea que esté con un espíritu demoníaco, o sea que tenga una enfermedad. Igual yo tengo la capacidad de poder orar, y yo tengo la capacidad de llevarlo a los pies de Cristo. Ahora, la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Acá está la roca, otra vez. La roca es Cristo. En estos días hemos celebrado la Pascua, que para los hebreos es Pesaj. Pero el quid de la Pascua es Jesús. Decíamos el otro día en la prédica que Jesús unió la Pascua judía, el Pesaj, con la cruz al tomar la cuarta copa. Y entonces ahora podemos decir, sí, este es el Hijo de David que los judíos siguen esperando. El Mesías esperado por los judíos es este. Pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios estoy echando fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mateo 12:29 dice, porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Acá estamos otra vez en atar y desatar. ¿Qué es el hombre fuerte? Cuando Dios echa al demonio, a Satanás, y Satanás se viene con una purretada de ángeles y los echa en la tierra. Satanás, que no es un bicho con los cuernos, como lo dibujan a veces, un bicho feo. No, Satanás era un ángel de luz. Era hermoso, hermoso, tenía piedras preciosas en su cuerpo, manejaba la música, manejaba todo lo que es la música, lo manejaba, la alabanza, la adoración a Dios la llevaba Satanás. ¿De dónde has caído, oh lucero de la mañana? Dice la Biblia, ¿de dónde has caído? Ahora, él establece para gobernar la tierra, porque lo que quiere es tomar autoridad, la autoridad que Adán le dio. Cuando Adán peca, le da autoridad al diablo. Y el diablo, a través de los siglos y siglos, sigue usando esa autoridad. Y entonces establece distintos niveles, como decíamos recién, y pone en cada lugar un hombre fuerte. Hay un hombre fuerte en la vida de cada persona, hay un hombre fuerte en la vida de una familia, o en la vida de una ciudad, o en la vida de una nación. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Lo primero que hay que hacer, atar al hombre fuerte. ¿Cómo lo ato? Orando. De acuerdo a mi nivel, es el nivel a donde yo puedo llegar. Por ejemplo, a nosotros el Señor nos mostró que teníamos que orar por Saavedra. En Saavedra tenemos total autoridad. En Vicente López también tenemos autoridad y en San Isidro también tenemos autoridad. Pero no es la misma que tenemos en Saavedra. Porque el Señor nos marcó un territorio y nos dijo, esta es tu zona. Entonces yo vengo aquí, pero con la autorización del apóstol Víctor y de todo el equipo ministerial. Estoy bajo autoridad. Hoy, para saber si las reuniones seguían o no seguían, porque estábamos con esto del protocolo y qué sé yo, tuve que llamar a Víctor, que está enfermito, y tuve que pedirle permiso, y Víctor me dijo, no, que sigan adelante, denle con todas las reuniones. Tenía fiebre y me atendió igual, porque estamos bajo autoridad. Entonces podemos saquear los bienes del hombre fuerte atándolo primero, como dice la palabra. ¿Y qué es lo que podemos saquear del hombre fuerte? Lo que nos robó. Por eso vamos a cantar una canción que dice que el diablo nos tiene que devolver lo que nos robó. El diablo nos tiene que devolver lo que nos robó. El que no es conmigo contra mí es, dice el Señor, y el que conmigo no recoge, desparrama. Falta poquito.
volviendo los 70, vuelvo a la experiencia de los 70 del principio, que dice que habían vuelto diciendo los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero sigue diciendo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Por qué ellos pudieron y los otros no? Porque ellos estaban bajo la autoridad de Jesús. Jesús los mandó y les dio autoridad para hollar. Hollar quiere decir pisotear serpientes y escorpiones, y está claramente hablando de demonios. El Señor le había dado autoridad y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, no hay que tener temor. Pero, ojo al piojo, ojo al piojo. Si uno se mete a hacer lo que no sabe o lo que no está autorizado, puede ser que a una persona le vuelvan 7 peores. Hay que tener mucho cuidado, hay que instruirse, hay que capacitarse, hay que saber lo que uno va a hacer. Pero cualquier hermano, cualquier hermana puede capacitarse, puede prepararse y puede servir en esta área también. Ninguna cosa nos dañará. Tenemos que andar por fe y tenemos que andar en santidad. ¿Por qué? Porque Él es el que nos dio autoridad. ¿Qué quiere decir andar en santidad? Quiere decir que toda mi vida tiene que estar sujeta a Dios. Por ejemplo, tenemos, qué sé yo, me acuerdo que hace un tiempo estábamos en un lugar con mi esposa, en la Patagonia, y vemos en un colectivo una calavera, y vimos ahí una estrella de 5 puntas, con un círculo alrededor y unas letras griegas ahí, o hebreas, no sé qué era. Nos pusimos a averiguar, y había en ese lugar grupos satanistas. En esa época había desaparecido esa nenita, seguramente alguno se acordará, que desapareció de un campamento y nunca más se supo. Y nos decían que esa nenita había sido ofrecida en sacrificio a Satanás. En la entrada de Ushuaia, si ustedes entran, cuando vienen por la ruta, casi nos matamos ahí, porque hay un camino que le llaman el camino de la fe, pero es de la fe contraria, de la fe en contra. Uno se mete por ahí y está lleno de casitas, de Gauchito Gil, de vírgenes, de demonios, de todo hay ahí. Cuando salimos de ahí, la que manejaba, la chica que manejaba, estaba como turbada, como cegada, y se metió en la ruta y empezamos a hacer así. Yo dije, acá nos matamos todos. Hasta que pudo encaminarse y seguir adelante. ¿Se dan cuenta? Los poderes del diablo son muy fuertes. Tenemos que quebrarlos, tenemos que reventarlos, pero primero en oración. Primero en oración, con mucha fe, con la iglesia, y para tener autoridad sobre los espíritus que están en todo Vicente López, se tienen que poner de acuerdo las distintas congregaciones de Vicente López. ¿Por qué de repente en una zona funciona y hay crecimiento y bárbaro como anda, y en otra zona no anda? Porque las iglesias no se pusieron de acuerdo, porque cada pastor mira para lo suyo propio, o los hermanos de las distintas congregaciones están viviendo en pecado, andan con los simbolitos de vida, ¿cómo era? De paz y amor, creyéndose que son, qué lindo, y no se dan cuenta que es un símbolo satánico, el símbolo ese de paz y amor, un símbolo de iniciación satánica. Hay objetos que contaminan. Dice la Biblia, 2 Samuel 5:21 y 2 Reyes 10:25, que los ídolos, lo que contamina, en ese Viejo Testamento les prendían fuego, los quemaban. Nuevo Testamento, Hechos 19:19, dice que quemaron libros de hechicería por 50.000 piezas de plata.
50.000 piezas de plata, que era un montón de plata en esa época. Les prendieron fuego porque los hermanos se dieron cuenta que tenían que entregarle su vida a Cristo y tenían que cambiar de vida. Hermano, hermana, yo te pregunto, ¿qué cosas hay en tu vida que tenés que cambiar? ¿Qué cosas hay en mi vida que yo tengo que cambiar? A mí, después de más de 40 años de creyente, el Señor me sigue mostrando cosas que tengo que cambiar. El Señor me sigue mostrando cosas que le tengo que pedir perdón a mi señora por ahí. El Señor me sigue mostrando cosas que tengo que hacer o que tengo que decir. Pero para eso necesito sujetar mi vida a Cristo. Seguimos, nada os dañará. Él nos dio la potestad, por eso nada nos dañará. Y tenemos que predicar el Evangelio completo. El Señor primero habló con Pedro, le dio la potestad de atar y desatar. Después habló con los 12. A los 12 discípulos les dio autoridad. Los discípulos iban y se acuerdan que la sombra de Pedro pasaba y se sanaban los enfermos. Los 12 tenían autoridad. En un momento los 70 tuvieron autoridad y los demonios se sujetaban y la gente se sanaba y eran liberados. Pero al final de los evangelios, donde está la gran comisión, se nos habla de un evangelio completo. Se nos habla de un evangelio donde hay que predicar. Estoy leyendo aquí Marcos 16:15, predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjense, hay mucha gente que cree, dice, creo, sí, pero no me bautizo porque... y están dando vueltas. Y acá dice, si crees, tenés que bautizarte. Si no, no creíste. ¿En qué creíste? Vayan pasando los músicos que ya estamos terminando. Tenés que bautizarte. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Se lo está diciendo a la congregación, no se lo está diciendo al pastor ni al apóstol. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Me acuerdo hace un tiempo vino una señora que era nuevita, que no sé si era la primera o la segunda vez que venía. Y la señora tenía un problema, su nietita estaba enfermita, internada en el hospital. Estaba internada en el hospital. Y me dice, Juan Carlos, por favor, ore. Y sentimos de Dios con Víctor, los dos sentimos lo mismo. Entonces, le dijimos a esta mujer, ponga sus manos acá. La mujer puso sus manos. Le pusimos las manos nuestras arriba de las manos de la señora y le dijimos, cuando usted vaya a ver a su nietita que se está muriendo en el hospital, usted le va a imponer las manos. Y en el nombre de Jesús su nietita va a ser sana. ¿Saben una cosa? La semana siguiente vino la mujer enloquecida de alegría, porque hizo lo que le dijimos, le puso las manos, un creyente nuevo, recién convertida, le puso las manos a la nietita y la nietita se sanó. Y bueno, después dieron testimonio los padres de que se había sanado, qué sé yo. En mi nombre echarán fuera demonios. Resumiendo lo que dijimos, y ya para terminar, antes de cantar esta canción que tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo, ¿por qué no pudieron? ¿Qué les parece? Como para resumen, ¿por qué no pudieron? Porque no estaban bajo autoridad. No estaban bajo la autoridad de Jesús. No estaban bajo la autoridad de la iglesia porque todavía la iglesia no se había creado, pero tenían que estar bajo la autoridad de Jesús y no lo estaban. Si estás bajo la autoridad de Cristo y de su iglesia, entonces yo te digo, tenés autoridad. No sé cómo lo verán ustedes, pero yo le doy gloria al nombre de Jesús.
Amén. Vamos a cantar esta canción. Es bien difícil de cantar, pero la vamos a cantar con el corazón, diciéndole al Señor que el diablo no tiene autoridad sobre nuestras vidas, que le vamos a arrebatar al diablo lo que nos robó. ¿Y qué es lo que nos robó el diablo? Nos robó la familia, en algunos casos nos robó la salud, nos robó la paz interior, los tesoros que los cielos tienen para nosotros. Y entonces se los vamos a quitar en oración. Mientras los hermanos cantan y al final vamos a hacer una oración de guerra espiritual. Y los que están acá me van a acompañar y los que están en sus casas también nos van a acompañar haciendo una oración de guerra. ¿Amén? Vamos, chicos. Por no poder lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su vida y con los hijos de Dios me somete. Por no poder lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hijo y con los hijos de Dios me someteré. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, el enemigo no podrá tocar mi fe. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y ahora vivo de gloria en gloria, voy a poder de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hijo y con los hijos de Dios nadie se mete. Porque el poder de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hijo y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy te arrebato mi familia, hoy te arrebato mi salud, hoy te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato todo lo que es mío. Una poder de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Porque a Dios le hizo su hijo y con los hijos de Dios nadie se mete. Pero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy te arrebato mi familia, hoy te arrebato mi salud, hoy te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Sí, Señor.
En el nombre de Jesús, arrebatamos al diablo, le arrebatamos al diablo todo lo que nos ha robado, nuestras familias, nuestra salud, los tesoros de los cielos, esa paz, esa vida abundante que Jesús nos ofrece y que el diablo nos ha robado, la tranquilidad, los problemas económicos que han hecho que algunos estén angustiados, los problemas del virus que hace que mucha gente esté angustiada y pensando que en algún momento se va a enfermar. Se lo arrebatamos al diablo y declaramos que Jesucristo es el Señor y Jesucristo nos da la vida, Jesucristo nos da la salud, Jesucristo es el que provee todo lo que necesitamos. Y le damos gracias, 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 gracias en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos cantando así. Vamos. Lo que has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hijo y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hijo y con los hijos de Dios nadie se mete. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá quebrar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hijo. Soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hijo y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy te arrebato mi familia, hoy te arrebato mi salud, hoy te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo tu hija y con Amados, los hijos nos despedimos de todos los que están en el Zoom y de los que están en la grabación y les pedimos que estén orando, oren por la iglesia, oren por los enfermos, oren por el apóstol que está enfermo también, oren por cada uno, por su propia familia y por la de los demás. Y los esperamos el domingo en los 2 cultos de la tarde, el próximo viernes también. Que Dios los bendiga a todos.